El libro de los Hechos de los Apóstoles registra fielmente la historia del cristianismo del siglo I. Lucas fue un fiel historiador, un hombre instruido, preparado, era médico de profesión, compañero de Pablo, iba con Pablo a muchos de los sitios donde Pablo iba a predicar el Evangelio. Es importante observar todas las veces que Lucas usa la primera persona plural. Habla de fuimos, estuvimos, hablamos, es decir, que Lucas se incluye en el grupo que el apóstol Pablo dirigía para predicar el Evangelio en aquella época en distintos sitios, en distintos lugares. Lucas era un fiel historiador y también un conocedor profundo de la cultura de aquellos tiempos, de la geografía y de la historia de aquellos pueblos. Soy Luis Carballosa. En esta ocasión comento con vosotros Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. Todos estos versículos son narrativas que el médico Lucas, el historiador Lucas, hace de cómo se extendió, cómo se esparció la iglesia en aquellos tiempos. Eran días difíciles, como los son hoy también, pero en aquellos días las personas estaban cegadas por la idolatría. Hoy están cegados por la indiferencia. En aquellos tiempos estaban cegados por la idolatría. Y en Hechos 19, 21 dice: pasadas estas cosas, las cosas narradas en los versículos del 1 al 20. Todo el ministerio allí en Éfeso, tanto el ministerio de Pablo como el ministerio de Apolos y seguramente el de otras personas. Dice el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, quizá mejor sería leer ahí, por el Espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, ir a Jerusalén. Pablo tenía el propósito de ir a Jerusalén, predicar la palabra en Jerusalén como lo había hecho en otros sitios. Pablo se propuso por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya. Todo eso Pablo lo hizo en
su primer viaje misionero y después en su segundo viaje misionero, Pablo visita las iglesias que había establecido. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso por el Espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Roma era la capital imperial, la gran ciudad. Todos querían ir a Roma. Cuando digo todos querían ir, hablo hiperbólicamente. Habría algunos que no querrían ir. Pero la razón principal de por qué muchos querían ir a Roma era porque allí podían vivir, como decimos hoy, sin tener que trabajar. También en aquellos tiempos había holgazanes, personas que querían vivir de la caridad pública, y muchos querían ir a Roma. Allí podían comer, dormir, fiestar, sin que les costase personalmente. Versículo 22 dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Estos eran dos de los ayudantes cercanos del apóstol Pablo. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo era un estratega de la obra misionera. Conocía bien la historia, conocía la geografía, conocía la cultura, pero por encima de todo eso, Dios lo había escogido para que él fuese el gran apóstol a los gentiles. Querido hermano, querida hermana, cuán importante es que tú y yo pongamos nuestra vida en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene de su presencia y podamos predicar el Evangelio de la gracia de Dios donde quiera que estemos, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo quería predicar la palabra en Roma, en Jerusalén, en Éfeso, en Corinto, donde quiera que estuviese. Ese debe ser tu anhelo y el mío, tu llamado y el mío, para la gloria y para la honra de Dios. Amén y amén.